Si algún día sientes desmayar ante los embates de Satán, no te sientas derrotado, mejor siéntete animado, porque Cristo contigo está. Yo estaré hasta el fin. Cristo dice, no temas, yo estaré. Si tu fiel le sigues hoy, victorioso reinarás con el Señor. Si te sientes solo y sin amor, afligido y sin protección, piensa bien que hay un amigo que siempre estará contigo en las pruebas, no te abandonará. Yo estaré hasta el fin. Cristo dice, no temas, yo estaré. Si tu fiel le sigues hoy, victorioso reinarás con el Señor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches. Buenos días. En dependencia de el lugar donde usted se encuentre. Sí, amados hermanos. Gracias damos por su sintonía, gracias damos por su compañía. Usted está escuchando el programa más escuchado en Latinoamérica, el más escuchado en este horario. Cristo está desde Managua, Nicaragua. Gracias damos por sus oraciones, hermanos. Sé que muchos han orado, sé que muchos han rogado a Dios por la salud de su servidor. Ya estamos de regreso después de casi más de 10 días de reposo, hermano. Vamos adelante, sigamos, hermanos. Dios con nosotros, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bienvenido a su programa radial Cristo está, desde Managua, Nicaragua. Bendiciones a los que están pendientes de esta transmisión. Me encontré este canto, hermano. Creo que lo subió nuestro hermano Roberto Copado o nuestro hermano Aldo Mexicano. Me ha gustado y aquí se lo pongo, hermano. Se lo dejo a ustedes para su deleite. Si algún día sientes desmayar ante los embates de Satán, no te sientas derrotado, mejor siéntete animado, porque Cristo contigo está. Yo estaré hasta el fin. Cristo dice, no temas, yo estaré. Si tu fiel le sigues hoy, victorioso reinarás con el Señor. Si te sientes solo y sin amor, afligido y sin protección, piensa bien que hay un amigo que siempre estará contigo en las pruebas, no te abandonará. Yo estaré hasta el fin. Cristo dice, no temas, yo estaré.
Si tu fiel le sigues hoy, victorioso reinarás con el Señor. Gracias, bendito Padre Celestial, por esta hermosa bendición que nos da en esta tarde, Padre Santo, para hablar de tu bendita y santa palabra. Gracias, Señor, por nuestra audiencia. Gracias, Señor, por todos nuestros ciber escucha. Te pedimos que sea derramando bendiciones para cada uno de ellos. Y a nosotros permítanos, Padre Santo, y a nosotros permítanos, Señor bendito, hablar conforme a tu palabra, poder explicarla y sea en la mente y en los corazones de los hermanos la actitud de considerarla y de ponerla en práctica. Padre, gracias, bendícenos a todos, cuídanos de hacer lo correcto ante tu presencia y que todo lo que hagamos sea para la honra y gloria suya. Bendito Señor, bendice los programas de la radio, bendice a nuestro hermano director administrativo, nuestro hermano Alfredo Talí. Bendice, Padre Santo, a nuestro hermano Jorge Pérez, fundador de la radio. Bendice, Padre Santo, por favor, a todos los hermanos que tienen programa en esta emisora, que los programas sean de bendición y de edificación para muchos. Gracias te damos porque hoy vamos a hablar donde la Biblia, abrir la Biblia y poder escudriñar la Escritura como usted demanda. En Cristo damos la gracia y le pedimos estas cosas. Amén. Amén. Y amén. Bien, hermanos, van a disculpar los distintos sonidos que ustedes oigan, hermano. Eso se debe, hermano, a que vivo en un barrio y acá en Nicaragua hay de todo, hermano, en los barrios. Desde talleres de mecánica, talleres de soldadura, talleres de reparación de motos, ventas en la calle, y ya se imaginan, hermano. Y eso ayuda a las personas a sobrevivir, hermano, y no podemos impedir eso. Quiero ver si avanzo con 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1. Yo te voy a rogar, hermano. Sí, yo te voy a rogar de que si tienes preguntas sobre este capítulo, usted lo puede hacer con toda la confianza. No estoy estudiando el libro de Tesalonicenses. Quiero explorar con ustedes el capítulo 4, verso 1. ¿De acuerdo? Quizá profundizaremos en algunas cosas, quizás no. No quiero sí pasar por alto los versículos. Nos vamos a entretener quizás 2-3 programas en este capítulo. Excelente, no llevo prisa. Pero no crean de que yo estoy estudiando Tesalonicenses, hermano. ¿De acuerdo? Vamos a 1 de Tesalonicenses,
capítulo 4, hermanos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Por favor, todos vayamos. Dice así, capítulo 4, versículo 1 al 12, primeramente. Después los otros programas nos vamos a quedar por donde nos quedamos, ¿de acuerdo? Hoy vamos a ir del 1 al 11, pero si no logramos salir del versículo 2, versículo 3, entonces el próximo programa hablamos del versículo 3 en adelante. Dice así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Pues de la voluntad de Dios, dice, es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Me interesa lo que dice el versículo 4, hermano. El versículo 3. Tomémoslo en cuenta. El versículo 4 dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Acá voy a recomendar, hermano. Voy a recomendar el programa de nuestro hermano José Everardo Chávez. Yo invito a mi audiencia a estar pendiente de los programas de nuestro hermano José Everardo Chávez, tocante a la familia, hermanos. Hay muy buenas consejerías. Yo le rogaría a ustedes que estén pendientes. ¿De acuerdo? Hay buenos consejos para los matrimonios. Sigamos leyendo, hermanos. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Sigo leyendo. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que estáis por toda Macedonia.
Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestro negocio y trabajar con vuestra mano de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con lo de afuera y no tengáis necesidad de nada. Hay algo muy interesante en ese capítulo, hermano, que usted puede fácilmente dividir, del versículo 1 al 2. Note usted que Pablo empieza con una amonestación. Esta amonestación consiste en lo que en el versículo 3 dice el apóstol Pablo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Y en qué consiste el propósito de nuestro llamado o de nuestra elección? Y del versículo 4 al versículo 5 nos habla tocante a la relación entre el hombre y la mujer, pero más específicamente entre la relación del esposo y la esposa. Ahora, algo muy importante es la otra exhortación que encontramos del versículo 6 en el versículo 6, ahora con la relación entre hermanos. Quiero ver si logramos entender. Verso 1 al 3 nos habla del propósito a la cual hemos sido llamados. Estoy hablando lento para que usted, hermano, tome la idea. El verso 4 y 5 habla de la relación marido-mujer. El verso 6 habla de la relación entre hermanos.
que sigue después de hacer un paréntesis en el verso 7 y 8. El verso 7 y 8 es un paréntesis porque lo que comenzó a hablar en el verso 6 lo va a terminar en el versículo 9 y 10. En el verso 11 y 12 Pablo termina esta parte con la amonestación de que el cristiano debe ocuparse de lo suyo, de lo que debe hacer, de su propia vida, de su propio trabajo, con el propósito, lo aclara el versículo 12, de que el cristiano en general no sea señalado de ninguna cosa. De no vivir una vida disoluta, de no vivir una vida desordenada, de no vivir una vida de mal testimonio, y entonces así el cristiano va a demostrar lo que es. Creo, mi hermano, que ha tomado nota de ese pequeño bosquejo que le estoy presentando para poder tener una idea clara de lo que queremos hablar en los próximos momentos. Son las 4 de la tarde, 15 minutos Centroamérica, 5 de la tarde, 15 minutos hora centro. Quiero saber, hermanos, quiénes estamos en sintonía en este momento. Sí, pero que este programa sea de bendición para los hermanos que están en escucha de este programa. Permítanme, hermanos, un minuto. Quiero tomar fuerza para que sigamos estudiando la bendita palabra de Dios. Ya regreso. No se me vayan, por favor. Del cielo azul, cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús, cara a cara cuán glorioso ha de ser así vivir. Rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle
más allá del cielo azul, cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Tal como soy, sin más decir que a otro yo no puedo ir, y tú me invitas a venir, bendito Cristo, heme aquí, tal como soy en aflicción, expuesto a muerte y perdición, buscando vida y perdón, bendito Cristo, heme aquí, tal como soy, tu gran amor me vence y busco tu favor. Servirte quiero con valor, bendito Cristo, heme aquí. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Ya estamos por acá, amados hermanos. Estamos tratando de estudiar Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Pero como hemos aclarado desde un principio, no estamos estudiando el libro de Tesalonicenses. Simplemente he tomado este capítulo y estoy tratando, amados hermanos, poderlo estudiar con ustedes para poderles sacar las mejores lecciones bíblicas. Son las 4 de la tarde, 20 minutos. Sí. 5 de la tarde, 20 minutos centro. Espero que se vayan uniendo, amados hermanos. Nuestros hermanos se vayan congregando en el estudio de esta tarde y que podamos hacerlo de la mejor manera posible. Ya he dado un pequeño bosquejo, hermano, de los primeros 12 versículos. Versículo 1 al 3 nos habla del propósito a la cual hemos sido llamados por medio del Evangelio. Versículo 4 y 5 habla de la relación marido-mujer. Versículo 6 nos habla de la relación entre hermanos. Versículo 7 y 8 es un paréntesis entre el versículo 6 y el versículo 9 y 10. Y el versículo 11 y 12 nos amonesta de ocuparnos de lo nuestro, ¿verdad? Para no ser señalado por los demás. Por lo demás.
Quiero que vayamos todos al versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros. Al leer este relato, o al leer el relato de Lucas acerca de la estancia de Pablo y su compañero en Tesalónica, Hechos capítulo 17, versículo 1 al 10, amados hermanos, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de la Escritura que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celo amargo, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando unas turbas alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo. Pero no hallándolo, trajeron a Jackson y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. A los cuales Jackson ha recibido, y todo esto contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jackson y de los demás, lo soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos. Pareciera, hermano, que cuando usted escucha este relato de Hechos 19, 17, 1 al 10, que estuvieron allí muy poco tiempo. Pero esta carta que Pablo le escribió, como también Filipenses 4:16, como también la carta a los Filipenses, dice, pues aún en Tesalónica me enviasteis otra vez para mis necesidades. Eso, leyendo Filipenses 4:16, indica que tuvieron más tiempo. Sí. Pablo enseñaba
Y hay algo muy interesante acá. Pablo enseñaba a la iglesia en persona y también por medio de carta. ¿Ya notó usted eso? Lea el versículo 1 y 2, hermanos. Miren lo que dice 2 Tesalonicenses 3:6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo, hermanos, que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. En el verso 10 dice el capítulo 3 de la segunda carta: porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Mire, ¿cómo yo puedo enseñar? Ejemplo bíblico, ejemplo de autoridad, personalmente, usted en persona. Ese es el trabajo de todo predicador, de todo evangelista. En este caso, el trabajo del apóstol Pablo. Ya vio, en persona. A la iglesia le enseñaba cara a cara. Y después, hermano, no solamente enseñaba en persona, sino también por medio de carta. ¿Sí? Ahora entendemos entonces por qué Pablo escribe diversas cartas en el Nuevo Testamento. Mira lo que dice capítulo 5, verso 27. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Y Colosenses 4:16, hermanos, dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hace que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Y el otro método para enseñar amados hermanos, es que Pablo utilizaba a hermanos fieles, a hermanos idóneos, para andar confirmando a los hermanos en la enseñanza. ¿Estamos de acuerdo? Cuando Pablo escribe a los Corintios, por favor vayamos todo a la escritura, hermanos. Al menos que yo esté equivocado, me lo indican, hermano. Pero es lo que yo leo y es lo que yo quiero presentarle a ustedes. Mira lo que dice, hermanos. Mira lo que dice 1 Corintios, capítulo 4, versículo 17.
Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en toda parte y en toda la iglesia. En el capítulo 3, verso 2, dice de la siguiente manera: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. La primera carta a Timoteo dice: como te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonio, para que mandase a alguno que no enseña diferente doctrina. Y tal exhortación también se la dio a Tito. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y estableciese anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. Enfaticemos entonces estas tres cosas. Primero, Pablo enseñaba personalmente a la iglesia. Él llegaba, enseñaba, amonestaba, exhortaba, se iba, luego enviaba cartas, pero también enviaba a hermanos idóneos capaces de enseñar, para volver a confirmar la fe de los hermanos. Qué bonito, hermano. Qué bonito este método. Es un ejemplo bíblico, hermano, para utilizar, para tomar en cuenta. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, ¿cómo aprendieron del apóstol Pablo? Personalmente, a través de cartas y a través de otros hermanos asignados por Pablo. ¿Cómo os conviene conduciros? Los tesalonicenses habían aprendido de Pablo y habían sido ejemplo para otras iglesias. Mira, qué linda palabra es la que el apóstol Pablo dice en el capítulo 1, versículo 7. Dice así: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Pablo en esta tarde, hermanos, nos exhorta a imitarlo como él imitó a Cristo. Y los hermanos en Tesalónica no se quedaron largos de ese mensaje que Pablo dio. En 1 Corintios 4, 16 y 17 dice: por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará todo mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en toda parte y en todas las iglesias. En el 11:1, sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. En Filipenses 4:9, lo que aprendiste de mí, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, verso 9. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos
imitaseis. Si Pablo fue ejemplo, los ancianos en la iglesia deben de ser ejemplo. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 2 al 3. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavio no sea el externo de peinado ostentoso, de adorno de oro o de vestido lujoso. Vamos, hermanos. Permítame buscar el texto de Pedro. Creo que lo transcribí, no es el correcto, pero ya lo vamos a solucionar. Sí, ya lo vamos a solucionar, hermano. No nos preocupemos. No nos preocupemos. Por eso le digo de que dice así. Ok, Primera de Pedro, capítulo 5, hermanos. Verso 1 y 2. Ruego a los ancianos que estén entre vosotros, o que están entre vosotros, yo ancianos con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que sois también participantes de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Las hermanas deben de ser buen ejemplo. Primera de Pedro 3, 2 al 5. Lo que pasa, hermano, que lo había cruzado. Los evangelistas deben de ser buenos ejemplos. Primera de Pedro capítulo 4, verso 12. Ninguno tenga en pocos tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabras, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Tito capítulo 2, verso 7. Y presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Pero no solamente los ancianos, no solamente los apóstoles, no solamente las hermanas, no solamente el evangelista. Todos los cristianos deben de ser buenos ejemplos. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefana es la primicia de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que sugestéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Mira la exaltación del Espíritu Santo. Os ruego que os sugestéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan en la obra. Hay algo que hemos perdido, hermano, y es la sujeción. Queremos hacer las cosas como nosotros queremos. Y cuando yo no me conduzco conforme a lo que yo he aprendido, conforme a lo que yo he oído, conforme a las cosas
que yo he recibido de la voluntad de Dios, entonces no estamos haciendo absolutamente nada. Mira, el verso 1 te lo dice, hermano. El verso 1 te lo dice. No hemos pasado el verso 1, hermano. Yo no quiero, mire, no quiero engañarme, decir que en 20 minutos le voy a enseñar este capítulo. No he salido del versículo 1. Dice Pablo de la siguiente manera: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios. Verso 4 del capítulo 2. Vamos, hermano. Verso 4 del capítulo 2. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino agradar a Dios, que prueba nuestros corazones. Y el verso 15 nos dice: los cuales mataron al Señor Jesús y su propio profeta, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Hay algo que yo en esta tarde quiero hacer un paréntesis. Y es: ¿a quién quiere agradar usted? ¿A quién agrada a usted? ¿A Dios o a los hombres? Yo no puedo juzgar los corazones de los hombres. Quien lo hace es Dios. Yo lo único que sé decirle, amados hermanos, que es Dios quien pesa los corazones, quien pesa los sentimientos, quien pesa las intenciones. Si agrada a Dios o no lo agrada, eso es competencia de Dios. Y todo será revelado. ¿Sí? Todo será revelado en el juicio venidero, donde seremos hallados falsos o donde seremos hallados aprobados. Pero Pablo le es claro a los hermanos en Tesalónica donde les enseña que la conveniencia de cómo conducirnos delante de Dios
el propósito es agradar a Dios. Colosenses 1:10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Pero me interesa lo que dice después: llevando fruto en todas buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios. Y esta es una lección para todo, hermano. Lo superficial en la enseñanza de la Escritura no agrada a Dios. El ABC en la Escritura, y que nos quedemos con el ABC sin avanzar en lo demás, no agrada a Dios. Mira lo que Pablo dice a los Colosenses 1: para que andemos como es digno del llamamiento del Señor. 2, llevando los frutos de todas buenas obras. Y 3, creciendo en el conocimiento de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 8: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Vive usted según la carne? Entonces no puede agradar a Dios. ¿Vive conforme al Espíritu? Entonces usted está agradando a Dios. Por tanto, procuramos también, o ausente o en presente, serle agradable a Dios. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 9. El cristiano tiene dos vidas: la vida pública, donde muchas veces podemos fingir, donde muchas veces podemos ponernos máscaras, donde muchas veces podemos hacer alarde de forma de vestir, de forma de escribir, de forma de hablar, pero está la vida en secreto, donde nadie nos mira, donde nadie nos observa, donde solamente estamos nosotros. Y muchas veces eso cambia. Hace poco hubo unas elecciones famosas. Y fíjense, hermanos, que en estas elecciones el candidato que ganó lo estaban esperando en un teatro, en un hotel donde estaban las cremas y nata de los banqueros, de los empresarios, de muchas familias de Acurnia. Y este candidato llegó allí y llegó con una voz suave, diciéndole a todos ellos: calma, tranquilo, no va a haber confiscación, no va a haber desagravio para la banca, no va a haber desagravio para los empresarios, denme un voto de confianza, vamos a hacer todos los posibles, vamos a trabajar de la mano y etcétera, y etcétera. Un discurso diplomático, un discurso suave. Bien trajeado ese hombre, sí, ya con su corbata, porte y aspecto. Y de ese hotel, como a 1,5 kilómetros o a 2 kilómetros, estaba esperándole el pueblo, el descalzo, el descamisado, el maloloroso. Y comienza
toda aquella gente a esperar a ese hombre, más de 500,000 de personas, más de 1,000,000 de personas. Y cuando ya llega donde estaba esta gente, ya llegó sin saco, sin corbata, y comenzó a arengar a la gente. Comenzó a escuchar lo que la gente quería escuchar. Que voy a quitar esto, que voy a quitar aquello, que voy a hacer esto, que voy a desbaratar esto, que esto no sirve, que lo vengo a quitar. Y todo aquello aplaudiendo. Hago este paréntesis en este ejemplo porque eso se llama el doble discurso. Espiritualmente nosotros podemos tener un doble discurso, una doble forma de ser, una doble manera de vivir. Sí. Levantó mi cabeza, quitó mi pecado. Por eso es que Pablo dice, por tanto procuramos también, o ausente o presente, serle agradable. De la forma como tú te conduces en privado, debes hacerlo público. Pero si en público tú vendes una imagen y en privado otro, eso se llama hipocresía. En Primera de Tesalonicenses 2:2 al 3, Pablo, 1 Timoteo 2:2 al 3 dice que oremos por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Verso 2 y 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Una vez solicité a un hermano y pedir por la autoridad, y él me decía, no hermano, yo no oro por este gobierno. Cuando ya hablé en privado con él, yo le decía, mira, tú eres cristiano y tú debes de hacer lo que el Espíritu Santo te manda hacer. Pablo dice que oremos en todo momento y que ores también por los que están en eminencia, por los que están en el poder, sea quien sea. Porque Pablo enseña que esto es bueno y agradable delante de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 4. Dice, pero si alguna viuda tiene hijo o nieto, aprendan esto primero a ser piadoso para con su familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Nosotros en Nicaragua tenemos un adagio, y el adagio que tenemos es, tú no puedes ser candil de la calle, oscuridad de la casa. Segunda en Timoteo capítulo 2 verso 4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hebreos capítulo 11 versículo 11, 5 al 6. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque los traspuso Dios antes que fuese traspuesto. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nosotros los cristianos somos mandados a agradar a Dios, no a los hombres. Pues ahora busco el favor de los hombres o el favor de Dios.
Porque ciertamente, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo Jesús. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero. Ya vamos terminando, hermano. No avanzamos. Señor Jesús, pon en mí tu corazón, No avanzamos. porque todo lo Efesios 6:6, no sirviendo al ojo como lo que quieren agradar a los hombres, sino como siervo de Cristo, de corazón, que hay haciendo la voluntad de Dios. corazón necesita. Colosenses 3:22. Renuévame, Señor, Siervo, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como lo que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Dejamos esto por acá, amados hermanos. Mañana seguimos con el versículo 1 de Primera de Tesalonicenses. Gracias, Padre Celestial, por la enseñanza en esta tarde. Bendice a nuestros oyentes. Bendice a nuestros hermanos que estudiaron hoy. Permítanos que el día de mañana podamos volver a este capítulo, a este versículo, y que podamos dar lo mejor de la enseñanza encontrada en esta lección. Gracias por todo, y en Cristo le damos la gracia por todas las cosas buenas. Amén y amén. Nos seguimos oyendo mañanas, amados hermanos, a las 4 de la tarde, hora centro. Dios se le bendiga. No, 4 de la tarde Centroamérica, 5 de la tarde, hora centro. Dios le bendiga, hermanos, y lo esperamos hoy a las 10 de la noche centro con un programa especial en Mensaje de Amor para Salvación. Dios le bendiga a todos.